Bueno, estamos con el abogado de la Universidad Libre y magíster en políticas públicas de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, señor Andrés Hidárraga, quien el 22 de junio pasado fue noticia por haber presentado su renuncia al cargo que desempeñaba en la alcaldía, que era director de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital del Gobierno. Andrés, buenas tardes, buenos días. Andrés, básicamente tengo esta inquietud como votante de Claudia López. ¿Qué carajos es ella? No, yo no he podido entender por qué la votamos, porque era una persona progresista, porque tenía una persona que su prioridad iban a ser los derechos humanos, y desde las manifestaciones de septiembre con la policía después de la muerte, del asesinato de Javier Ordóñez, y que dejaron esas manifestaciones 15 muertos y pasan 5 meses después o 6 meses después y encontramos estas cifras tan aterradoras de violencia policial y la inoperancia de la alcaldía a la hora de abordar este tema. Andrés, ¿qué piensas de esto? Pues mira, yo creo que a estos gobiernos no les ha tocado fácil. Efectivamente, esto ha sido crisis tras crisis. En el caso de Bogotá, la propia de la pandemia, luego una muy fuerte de migrantes y una constante agenda en materia de derechos humanos a propósito de los hechos del 9 de septiembre en Bogotá y que se siguieron dando en el marco de las protestas. Lo que creo es que, como lo he dicho en mi carta, hay varios elementos importantes a saber para que se suman a mi reproche y que podría ser parte del entendido de alguna parte de la ciudadanía. Primero, Bogotá es una ciudad que requiere conocimiento de ella. Y en eso creo que desafortunadamente se ha adolecido de conocer la ciudad. Eh, en segundo lugar, creo que uno no puede ser políticamente correcto cuando se sacrifica la ética y la verdad a propósito de lo que son las graves violaciones a los derechos humanos en Bogotá. Y esto que se enmarca, por supuesto, es el eco, el reflejo que se ve en el informe de la CIDH, donde efectivamente esa tibieza termina desafortunadamente en una sensación de abandono por parte del gobierno hacia los ciudadanos. El Estado debe reconocerse como el garante de los derechos y en ese sentido es muy importante insistir en que los gobernantes tienen que asumir su responsabilidad política y además de eso tomar las riendas del orden en sus jurisdicciones. Y creo que en parte eso es lo que ha sucedido con esta alcaldía. Vemos después pues del 28 de abril hasta acá, son mayo, junio, son un poco más de 2 meses. Vemos que cada vez hay más cuestionamientos hacia la primera línea, y es que lugares como el Portal de las Américas, donde se han presentado hechos de violencia tan escabrosos como ese famoso cable de tensión, cable que decapitó a un motociclista, las denuncias de ventas de armas, perdón, de droga en ese sector. ¿Cómo se puede tratar de una manera correcta a la primera línea? ¿Cómo se debe abordar? Yo, por ejemplo, no lo entiendo muy bien, no sé ya muy bien qué pensar sobre ella. Mira, en mi consideración, yo creo que hay que reconocer el hecho político en el que se encuentra el distrito con la gente en las calles, llámense de primera línea o como sea. Y ese hecho político es el que ha convocado unas mesas de diálogo que desafortunadamente no han salido como muchos quisieran. Esa construcción, ese diálogo implica, entre otras cosas, considerar
que tiene que haber un reconocimiento de los actores en el espacio que se acuerda. Tiene que haber un momento cero de acuerdo en las metodologías donde uno efectivamente puede entrar a definir si es viable o no un diálogo. Es decir, uno no puede decir que tiene voluntad de diálogo, pero terminar imponiendo unas reglas para el diálogo. El reconocimiento entonces de una interlocución, de unas vocerías para la toma de decisiones también tiene que ser previamente acordado y que permita no llegar a sorpresas en un diálogo entre, en este caso, entre el gobierno distrital y los jóvenes que se han autodenominado de primera línea. Hay otro elemento importante y es precisar que las garantías para el diálogo no se logran por el hecho de la presencia de los garantes en sí misma. Es decir, el rol que tienen los garantes hoy, la Iglesia, las Naciones Unidas, el PNUD, es un rol de mediadores que tiene la gran y titánica labor de generar confianzas. Es decir, las mesas no se pueden instalar para buscar soluciones esperando tener el 100% de la confianza, pero tampoco se puede instalar una mesa partiendo del 100% de la desconfianza. De tal manera que los garantes juegan un papel, un rol que significa no su responsabilidad de si el diálogo es exitoso o no, sí, por el contrario, de entrar a generar esas confianzas en el marco del reconocimiento de un estallido social que es consecuencia, podríamos decir, de una falla sistémica en la sociedad. ¿Qué debería hacer el gobierno local después de ver, por ejemplo, el desplante de un miembro de la primera línea hacia su secretario de gobierno, por ejemplo, como Mira, sucedió? a propósito de la metodología, Sí, uno no puede, uno tiene que evitar sorpresas en la mesa. ok. Si por una parte dicen que los voceros, en quienes delegan o no la interlocución para la toma de decisiones son X o Y personas o cargos, instituciones, son esas. Es riesgoso entrar a no llegar con esas claridades a una mesa de diálogo. Es que, fíjate que desde los mismos actores en adelante que fungen como garantes, se tienen que concertar. El gobierno distrital, ni ningún gobierno, puede pretender en un diálogo con un grupo con quien tiene conflictos y que pretende resolver, no puede llegar a imponer el lugar, no puede llegar a imponer los garantes. Eso es un momento cero de concertación y creo que es el momento cero en el que hay que seguir ahondando, partiendo de que hay un hecho político que convoca a la mesa. Ese es el primer acuerdo. Hay un hecho político en el que estamos de acuerdo para poder sentarnos a dialogar, porque es muy complicado pretender entablar un diálogo cuando unos están pensando una cosa y otros otra. En síntesis, Andrés, ha sido decepcionante la alcaldía de Claudia López en el tema de derechos humanos. Pues lo que pasa es que podría ser muy obvia la pregunta porque usted renunció, pero esto tiene grises. ¿Qué piensa de ese tratamiento? O sea, ¿ha podido ser un poco más flexible? ¿Ha abusado del SMAT? ¿Ha confiado demasiado en la policía? Pues mira que mi consideración pasa por entender que el país vive un momento crítico y al tiempo decisivo. Hay una gran desconfianza instalada. La gente se pregunta, ve, pero ya cayeron 2 ministros, cayeron 2 reformas que fueron lo que impulsaron el paro, ¿por qué sigue la gente en la calle? Yo lo que creo es que no se ha comprendido la crisis desde lo general y estructural. Y por el contrario, se ha querido abordar la crisis desde lo particular. Y ese es el primer error. Yo sí creo que
uno tiene que ser completamente claro y contundente cuando es gobierno, cuando es Estado, en la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos no permite ambigüedades. Y sobre esa claridad, uno debe buscar soluciones porque la gente está deseosa de soluciones inmediatas. Y hay soluciones de corto, mediano y largo plazo. Y ahí es donde los gobiernos deberían ser mucho más contundentes para poder decir cuáles son hoy las soluciones concretas que aporten a la construcción de una salida, de una solución a una crisis, insisto, que es sistémica. Los jóvenes en las calles no les interesa hablar con la institucionalidad porque no creen en ella. Hay una crisis del sentido de la representación que se ve reflejado, por ejemplo, en el desconocimiento de algunos actores en la mesa, que se ve reflejado en ese brote de violencia, que todo lo que suene o se lea o parezca Estado, que parezca gobierno, tiene que ser destruido. Entonces, comprender esa situación pasa por que los gobiernos entonces asuman una postura, insisto, sin ambigüedades, sin tibiezas, en clave de la solución y garantía de los derechos de la ciudadanía. Ya para cerrar, Andrés, en un país donde en las últimas 4 de las 5 últimas elecciones ha sido ganada por Uribe, que es un tipo tan complicado a la hora de abordar el tema de derechos humanos, ¿no crees tú que Claudia López está haciendo un poco de política con esto de la mano dura, apostarle pues a pensar pues en las próximas elecciones, a quedar bien posicionada? Aquí los derechos humanos, al parecer, en un país como este no dan votos, al menos la defensa de los derechos humanos. Eh, eh, ¿Piensas que la alcaldesa está pensando en política más que en derechos humanos? Yo lo que creo es que hay que despersonalizar las discusiones. Estas discusiones van más allá de los cargos y de las personas. Uno no puede promover un discurso a favor de la paz y en contra del odio, promoviéndolo al mismo tiempo. Eso es ser ambiguo, eso es una contradicción. Contradictorio. ¿No? Y eso implica entonces que, independientemente de la nominación, aquí lo que debería juntar las expresiones políticas es la defensa de los derechos humanos, independientemente de dónde vengan. Pero es que los derechos humanos son unos. No hay derechos humanos de derecha ni de izquierda, no, son los derechos humanos. Entonces, más allá, insisto, del sujeto, lo que hay que hacer es un acuerdo común en torno a la defensa de la paz, que en suma es la garantía de derechos, lejos de cualquier tipo de sujeto. Diferenciar la acción política de la acción político-electoral pasa por esas soluciones. Es decir, uno no puede pretender que en las calles se comprenda el fenómeno como un asunto político-electoral cuando es un hecho político. Entonces, por ahí pasa el análisis y la reflexión. ¿Cómo entender que hay un hecho político en un año preelectoral, pero que no es un hecho político-electoral en sí mismo? Eso es, digamos, lo que podría contestarte a la luz de cómo es personalizar la situación. Bueno, amigos, es Andrés Hidárraga. Andrés, muchísimas gracias